Canal 1 presenta Artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18. No hay duda de que la pandemia del coronavirus va a desaparecer en algún momento. La semana pasada les mostramos cómo podría cambiar el Ecuador en la época post-COVID-19. El comportamiento social será diferente y el comportamiento de los gobiernos también deberá ser diferente. Una crisis como la que estamos viviendo podría ser manejada muchísimo mejor si la relación entre gobierno central y gobiernos locales también fuera mejor. Pero para tener una relación mejor, debe haber equidad en la distribución de los recursos. Con la pandemia salieron a relucir una vez más estas inequidades entre ciudades y provincias. Y los reclamos de parte y parte no se quedaron únicamente en las voces de las autoridades, sino que llegaron a la ciudadanía. Unos se quejaban del centralismo y los otros recibían como respuesta acusaciones de regionalismo. Y es que con estos dos conceptos vamos a hacer el programa para que la ciudadanía tenga muy claro el significado de estas palabras. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, centralismo significa doctrina de los centralistas. ¿Y qué es la doctrina de los centralistas? Es una corriente de pensamiento que apoya un sistema político y administrativo en el que todas las funciones de poder se reúnen en un gobierno central único. Ahora veamos qué significa regionalismo. Tiene dos significados. Primero, tendencia o doctrina política según la cual en el gobierno y la forma de organizarse un Estado se debe atender especialmente al modo de ser y a las aspiraciones de cada región. Y segundo significado, amor o apego a determinada región de un Estado y a las cosas pertenecientes a ese Estado. Como pueden apreciar, ninguno de los dos vocablos es necesariamente negativo ni positivo. Son formas distintas de concebir la organización de una nación. Los unos creen en un Estado central y unitario que administre y controle todo, mientras los otros creen en un Estado en el que las regiones, provincias o ciudades son las que deben administrar la cosa pública. Y en el caso del regionalismo se añade el amor por la región. Para que quede claro, en este programa, cuando usemos esos términos, los usaremos con estos significados, que son los verdaderos y únicos significados. Este programa estará dividido en dos partes. En la primera, Lucero Llanos nos presentará los hechos, opiniones, discusiones y críticas suscitados alrededor de este tema durante la emergencia, que de una u otra forma dejan al descubierto la inequidad entre regiones. Luego nos explicará qué dice la Constitución sobre los gobiernos y regiones autónomas, sobre lo que muy poco se ha legislado en el país, a pesar de ser una posible salida. En la segunda parte tendremos la presencia de 4 magníficos académicos conocedores del tema. A ellos les he formulado 5 preguntas. Ellos son Gabriela Calderón del Instituto Cato, Fernando Carrión de la Flaxo, Gabriel García de la UTPL y el matemático y académico Juan José Ilingo. Todos ellos proponen soluciones para salir de un sistema político que está agotado, caduco y que ya no da más. Empezamos.
Guayaquil ha sido hasta el momento la ciudad más golpeada por la pandemia del COVID-19 y precisamente el manejo de esta situación provocó lecturas, críticas y posturas muy variadas sobre las razones que llevaron a la ciudad a enfrentar una crisis sanitaria de tal magnitud, precisamente en el año del bicentenario de su independencia. No tardaron en llegar señalamientos hacia la ciudad y sus habitantes, tildándolos de irresponsables e indisciplinados de manera general, primero por parte de las máximas autoridades del país, y luego por parte de figuras públicas y ciudadanos en redes sociales. En este momento estamos al revés, están incrementando el número de enfermos y de muertos por su indisciplina. Y este llamado principal a la gente que tiene madera de guerrero, ¿dónde están? Por favor, saquen ese espíritu guerrero, señores de Guayaquil, señores de la provincia del Guayas. Por favor, necesitamos que se queden en casa. He recibido también muchas sugerencias de personas de otras provincias de que, de alguna manera los dejemos aislados, ya que ustedes quieren ser tan indisciplinados. Pues quédense allá con su indisciplina y déjennos a los demás. Por su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, acusó al gobierno central de haber dejado sola a la ciudad ante la emergencia sanitaria. Yo les dije algo a mis compañeros cuando empezó el caso cero, la señora que vino. Les dije, reuní al municipio y les dije, estamos solos. Es así, estamos solos, el municipio no puede parar. Pero este no fue el primer roce entre la autoridad local y el gobierno central, pues el bloqueo de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo por parte de camionetas municipales para evitar el aterrizaje de 2 vuelos humanitarios ya había provocado diferencias. Las cifras también fueron un punto de discrepancia e incluso hubo un cruce de declaraciones entre la alcaldesa y el segundo mandatario. Ella ha de estar sola, los guayaquileños no. Ella recién se reincorpora a esta crisis. Yo tengo 30 días en esta lucha, entrando a los hospitales, resolviendo problemas, y la ciudadanía sabe quién se ha comportado de una forma y quién de otra. Yo no voy a hablar, esa no es mi forma de hacer política, es dar una linda recomendación que no me la ha pedido, que haga más y que hable menos. Yo estoy dedicado a hacerlo. La ciudadanía está consciente de cómo hemos estado frenteando la crisis desde el gobierno de la ciudad, una crisis de proporciones inesperadas en la ciudad de Guayaquil. Ojalá contáramos con más apoyo, fuese muy necesario y muy útil, con más coordinación, fuese muy necesario y muy útil. Nadie se la ha negado. Yo con ella he hablado permanentemente hasta hace unos 15 días, que lamentablemente, por las razones que sea, tomó otra actitud u otra posición. De nuestra parte, las puertas abiertas para todos, no solo para la alcaldesa de Guayaquil, para todos los alcaldes y prefectos del país. Mientras las autoridades discutían, en redes sociales las comparaciones salían a relucir. Así, por ejemplo, los datos del Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, una encuesta sobre opinión pública y cultura política que incluye a la mayoría de países ubicados en las Américas. Lo primero que llama fundamentalmente la atención es que al momento de la entrevista, el 21.4% de los guayaquileños dijo que se encontraba buscando activamente trabajo, mientras que solamente el 10% lo hacía en Quito. Según este mismo barómetro, el porcentaje de personas que se encuentran activamente buscando empleo en el resto del país es del 15.5%. En tanto que la última encuesta nacional del empleo, desempleo y subempleo, que analiza el comportamiento del mercado laboral, hasta marzo de 2019 en Guayaquil y en toda la provincia del Guayas, solo 3 de cada 10 ciudadanos tenía un empleo formal. Con dicho precedente, la teoría de la indisciplina sería una manera simplista para explicar las cosas, ya que la falta de empleo incide en que los habitantes de Guayaquil necesiten salir de sus hogares justamente con el propósito de procurarse algún medio de subsistencia. Asimismo, se criticó que en Quito las Fuerzas Armadas y el IES instalaran 5 carpas climatizadas con 40 camas para atención a pacientes diagnosticados con COVID-19, mientras que en Guayaquil no se daban abasto para la atención médica de la emergencia. Estos hechos desataron comentarios de toda índole. El 26 de abril el gobierno dispuso que fueran los gobiernos locales quienes decidieran desde el 4 de mayo el cambio en la etapa de semaforización. Llegada la fecha, ningún alcalde cambió el semáforo y hasta el momento todos optan por permanecer en rojo.
Toque de queda a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, restricción en movilidad, transporte público a través de las rutas de la salud y de todas las personas que están relacionadas con la cadena alimenticia. Y aunque los COE cantonales sean los encargados de evaluar las medidas para cada localidad, tras los escándalos por los sobreprecios en la compra de mascarillas y fundas para cadáveres en hospitales del IES de Guayaquil, el pasado 5 de mayo, en cadena nacional, autoridades de salud y de compras públicas anunciaron la creación de un sistema único de compras y medicamentos. Muchos no lo recuerdan. Algunos ni siquiera lo saben. Pero cuando se elaboró la Constitución del 2008, había un fuerte activismo a favor de las autonomías en las provincias de la costa, principalmente en Guayas y Manabí. Esta fue, entre otras, una de las razones para que la Asamblea Constituyente se instale en Montecristi. En esa asamblea se presentaron innumerables propuestas autonómicas. Era imposible que no se recogieran esas peticiones. Y así se hizo. Hay todo un capítulo dedicado a las regiones autónomas y a lo que hoy conocemos como gobiernos descentralizados autónomos. El plan era que en 8 años el país se divida en regiones con gobernadores elegidos por el pueblo, con poder legislativo propio y administración exclusiva de determinadas competencias. Pasaron los 8 años en el 2016 y la Asamblea Nacional, sometida a un gobierno que había acaparado todos los poderes, centralizado toda la administración pública, transado con todos los grandes municipios y doblegado a los pequeños, se las ingenió para evitar que se formen las regiones autónomas y enterrarlas indefinidamente. Lucero nos va a explicar cómo estaría organizado el país si los asambleístas hubieran hecho su trabajo. Los gobiernos autónomos descentralizados son instituciones que gozan de autonomía política, administrativa y financiera y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorialidad, integración y participación ciudadana. Estas conforman la organización territorial del Estado ecuatoriano y están regulados por la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, pudiendo ser de mayor a menor, regionales, provinciales, cantonales y parroquiales. La Constitución de 2008, en su título 5, Organización Territorial del Estado, precisa en su artículo 239 que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo, y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. Y en los artículos subsiguientes precisa que 2 o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración, y que la iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a los gobiernos provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de regionalización que propondrá la conformación territorial de la nueva región, así como un proyecto de estatuto de autonomía regional. Para dar paso a este proceso se conformó el Consejo Nacional de Competencias, organismo técnico integrado por un representante de cada nivel de gobierno, que coordina el proceso de transferencia de competencias desde el gobierno central a los GAT. El Consejo Nacional de Competencias, según dispone el COTAD, tuvo la responsabilidad de construir el Plan Nacional de Descentralización. Desde el año 2011 hasta el 2017 se transfirieron 12 competencias, entre ellas riego y drenaje, cooperación internacional no reembolsable, dragado y limpieza fluvial, extracción de materiales áridos y pétreos, vialidad, forestación y reforestación, tránsito, transporte terrestre y seguridad vial,
fomento de las actividades productivas y agropecuarias, gestión ambiental, prevención y protección, socorro y extinción de incendios, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y desarrollo de actividades turísticas. En mayo de 2018, el COTAD, que fue creado en octubre de 2011, tuvo su última reforma. Dentro de dicho documento se estableció la organización político-administrativa del Ecuador en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Y además se articuló un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del Sistema Nacional de Competencias, donde el organismo técnico para este fin es el Consejo Nacional de Competencias. Asimismo, desarrolló la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. En la actualidad, el Consejo Nacional de Competencias, a través de sus direcciones técnica y jurídica, ha formado parte de las reuniones que generan aportes para las reformas del COTAD que trabaja la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. Reuniones que comparte con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. No cambien de canal, amigos. Ya mismo regresamos con las preguntas a nuestros entrevistados. Estoy seguro que las respuestas van a estar sumamente interesantes. Una vez que tenemos el panorama completo, veamos y escuchemos a los expertos, quienes desde la academia se han preparado para decirnos si es posible o no una nueva forma de administrar el país. Ninguno necesita presentación. Ustedes los conocen. El matemático Juan José Illingworth, de la Unión Federal de Pueblos Ecuatorianos, el arquitecto Fernando Carrión, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, la economista Gabriela Calderón, del Instituto Internacional Cato, y el ingeniero Gabriel García, de la Universidad Técnica de Loja. Las mismas preguntas son para todos. Empezamos. ¿Cree usted que la pandemia del coronavirus ha mostrado una vez más las inequidades existentes entre provincias y ciudades causadas por el centralismo, o se puede atribuir estas falencias a los gobiernos locales y al comportamiento de la población? Por supuesto que la pandemia desnudó la inequidad que genera el centralismo. En primer lugar, por la infraestructura de salud previa a la pandemia, que es muy distinta en la periferia de la capital. La cantidad de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, las cantidades son muy distintas en el centro que en la periferia. En segundo lugar, cuando llega la pandemia, se invierte en recursos, se improvisa infraestructura, se construyen carpas bastante bien equipadas con camas, con oxígeno y hasta con robots. ¿Pero dónde se lo hace? Increíblemente se lo hace en la ciudad capital. Y esos mismos días que se daba la noticia de estas carpas improvisadas, en la ciudad de Guayaquil uno veía cómo los pacientes llegaban y se les cerraban las puertas de las emergencias y no los atendían. Los cadáveres eran levantados con tractor y metidos en un contenedor. Esa fue la inequidad de la pandemia. Una inequidad en implementos de seguridad, en medicinas que nunca llegaron. Y para comenzar, las pruebas de diagnóstico, pues, que se centralizaron en la ciudad capital. Entonces, para los que vivían cerca de la capital, tenían síntomas, se tomaban una prueba y ya está. Los resultados estaban en pocos días, 2, 3 días máximo. Pero en cambio acá en Guayaquil, para comenzar, no había reactivos. Había que esperar que manden los reactivos de Quito a hacer colas inmensas para tomarse la prueba y de ahí sentarse a esperar 10, 14 días a que lleguen los resultados, cuando ya era tarde para tratar la pandemia. Este centralismo ha causado muchas muertes, no solamente inequidad. Y por último, hasta en las donaciones se ha notado esta inequidad, porque habían aviones que venían
con el encargo de dar medicinas a Guayaquil, donde estaba el epicentro, y resulta que por aterrizar en Quito requisaban y se adueñaban de estos apoyos. Y vea usted cómo recientemente la donación de Israel, la propia ministra Romo ha confesado que tranquilamente ese apoyo de Israel ha sido destinado a la ciudad de Quito. Definitivamente la pandemia una vez más ha demostrado la inequidad de este modelo caduco. Estamos teniendo políticas únicas, generales y homogéneas para realidades absolutamente heterogéneas. Y no me refiero aquí solo al Ecuador, sino al mundo, porque estas son políticas que surgen de la OMS. Resultado de esto, ¿qué es lo que tenemos en el Ecuador? 3 provincias tienen prácticamente el 87% de los casos de contagio. Eso significa que el resto de las 21 provincias tienen alrededor de 13-14%. Aquí hay una clara diferenciación respecto del impacto que ha tenido el virus. Por otro lado, en respecto de la letalidad, también se ve grandes diferencias. Cuando uno mira la información de la cantidad de personas fallecidas por cantones, el Ecuador tiene 221 cantones y nosotros vemos que están libres de esta situación cerca de 80 cantones. Esto muestra efectivamente que es absolutamente necesario tener políticas diferenciadas. Por ejemplo, si uno plantea quédate en casa y la casa es un lugar más bien de contaminación, la contaminación intrafamiliar en el espacio doméstico es más fuerte que en el espacio público. Pero uno podría plantear, si tendríamos buena información, quédate en el cantón porque tu cantón no tiene contaminación. Y ahí el Estado nacional podría hacer inversión para el desarrollo, por ejemplo, de la producción agrícola, ganadera, para beneficio de la economía general del país. Considero que los problemas causados por una pandemia pueden ser agravados o atenuados por una multiplicidad de factores. Entre esos, obviamente, está el modelo de gobierno que puede hacer mayor o menor eficiente la administración de un sistema nacional de salud y su complemento, que es el componente de salud de la seguridad social. En el caso de la gran crisis que vivió Guayaquil durante el último mes y medio, yo diría que tratar de culpar al gobierno local es evitar una conversación necesaria desde hace mucho tiempo en nuestro país acerca de lo fracasado que es el modelo centralista, que fue acentuado durante la última década del gobierno de Rafael Correa, cosa que no ha sido revertida durante este gobierno. Y realmente, si nos fijamos en cuáles son las principales competencias involucradas en la última crisis, pues veremos que estamos hablando de un sistema de salud que es nacional, también estamos hablando del Sistema Nacional de Seguridad Social, y también estamos hablando que cosas que fallaron gravemente, como el manejo de los cadáveres, implican también competencias nacionales que involucra salud, fiscalía y policía nacional. Las competencias, aquellas pocas competencias que sí tiene el gobierno local, como por ejemplo la administración del agua, la recolección de basura, el alumbrado público, estas cosas no han fallado. De hecho, la ciudad de Guayaquil se ha caracterizado por una gran mejoría en la prestación de estos servicios públicos, la calidad de estos servicios públicos a una cantidad cada vez más creciente de la población. Entonces, realmente lo que hemos visto es que frente a la gran crisis que se vivió aquí, que sufrimos en esta ciudad, se trata de echar los platos rotos a un gobierno local que lamentablemente nunca ha tenido esas competencias. Sería el momento de discutir si eso es lo que conviene. Evidentemente, la crisis de salud por la que atraviesa el país ha develado las profundas inequidades que en este tema existen en función del sistema centralista que tenemos. Es en la capital de la República en donde se decide en qué lugar del país se pueden tener laboratorios públicos para la determinación de enfermedades. Ninguno de esos laboratorios se encuentra en las provincias periféricas. Todos se encuentran centralizados en la capital de la República y alguno en la ciudad de Guayaquil. Evidentemente, también la falta de capacidad de decisión sobre los recursos que provienen de la recaudación tributaria y el hecho de depender de que esos recursos
son llevados primero a Quito para luego desde allí decidir en qué se invierten y en qué momento se invierten, le resta a los municipios y gobiernos provinciales capacidad para una reacción rápida. Esto es un problema más del centralismo. Estas inequidades existen debido a una estructura centralista del Estado ecuatoriano o al manejo centralista de los gobiernos de turno. A ver, esto no es cuestión de cambiar a las personas. El problema es el modelo de gestión centralizada. El centralismo es como una gran casa dentro de la cual viven literalmente unas 600, 700.000 personas que lucran del sistema. Y el gobierno es como decir la pintura de la fachada de esta casa. A veces será celeste y blanco, otra vez será azul y grana. Eso no cambia el modelo. El modelo de gestión centralista es tan, pero tan perverso que todas las capitales del mundo han terminado centralizando recursos, y la palabra capitalismo viene precisamente de capitalino, porque la concentración de poder lleva también a la concentración de riquezas en esa ciudad en detrimento del resto. Así ha pasado pues en Lima, en París. Hay países como Brasil que enfrentaron el tema creando una nueva ciudad para administrar, o Suiza, que tiene una capital rotativa y la sede pues no se queda pegada a un cierto territorio. Pero lo de fondo es que el sistema, al tener una cuenta única del tesoro, permite unas aberraciones como la que estamos viviendo en este país, en donde la cuenta única del tesoro se da el lujo de haberle pagado a Guayaquil, epicentro de la pandemia, apenas las asignaciones de enero, pero no le ha pagado los otros 4 meses restantes. Y no pasa nada. El centralismo prefiere desviar ese dinero a gasto burocrático antes que dárselo a quienes son los dueños de ese dinero. Entonces, puede ser cualquiera el ministro, cualquiera el presidente. Es el sistema el que permite estas barbaridades. Aquí hay un problema de la relación economía y sociedad que es muy clara. Si nosotros vemos por ejemplo, la expresión de la cantidad de empleados y desempleados, Quito este rato tiene una tasa bastante más alta por las políticas que se han aplicado de reducción del tamaño del Estado. ¿Y por qué esto? Porque Quito es la capital, y entonces si es que se reduce el tamaño del Estado y se reduce la cantidad de empleados, trabajadores en el Estado, a la capital. Pero también tenemos lugares como Guayaquil, donde el elemento principal es de la economía más bien de carácter privado, del mercado. Pero aquí también hay una gran inequidad entre lo que significa la economía de mercado formal con la economía de trabajo informal. Alrededor del 60% de la población económicamente activa en Guayaquil no trabaja en ninguna empresa, son trabajadores a cuenta propia. Y esto genera también unos problemas muy fuertes en relación al coronavirus, porque ¿qué es lo que ocurre? En Guayaquil tenemos que la población de 20 a 49 años es la población que está más contagiada. ¿Y por qué es la que está más contagiada? Porque es la que tiene trabajo precario, porque es la que tiene trabajo en el espacio público, porque no tiene prevención para este tipo de cosas. En ese sentido, hay una segunda cuestión. No solo que es el trabajo precario el que genera este problema, sino también la vivienda precaria. Cuando nosotros vemos en Guayaquil que la parroquia Tarqui es la parroquia que más índice tiene en términos de contagio, pues aquí tenemos claramente una relación absolutamente desproporcionada. Bueno, Ecuador fue fundado como una república federal y se contemplaba una estructura de gobierno federal. Esa fue la idea que inspiró, digamos, a nuestros padres fundadores, Vicente Rocafuerte y José Joaquín de Olmedo. Sin embargo, poco después de esa fundación y a lo largo de su historia, casi siempre hemos tenido una administración centralizada. De manera que no podemos culpar exclusivamente a la administración de Correa, sino que simplemente fue una administración que en la línea con el modelo socialista pues era centralista, hiperpresidencialista y concentraba mucho poder, no solo en el poder ejecutivo, sino en un solo nivel del Estado. Esto es en el gobierno central, el gobierno nacional, en desmedro de la capacidad de gestión, autonomía y acción de los niveles inferiores de gobierno.
Los antiguos decían con acierto que la calentura no está en las sábanas, la calentura está en el paciente. Y el paciente es un modelo de Estado que no responde eficientemente a las necesidades del país. Este modelo de Estado evidentemente es lucrado por una élite que está en casi todos los gobiernos. Los gobiernos se van turnando, pero hay una élite que en el fondo se privilegia de tener un modelo centrado en la capital de la República. No les interesa, no tienen interés en que sean las provincias las que tengan la capacidad de decidir sobre el destino de los recursos que provienen de su recaudación tributaria. Esto se nota aún más cuando el sistema de rentas internas no contabiliza la recaudación de IVA e ICE en las provincias donde se recauda el dinero, sino que lo contabiliza en las provincias donde tiene su sede la empresa que genera la factura. Esto denota inmensas inequidades en el tema de la recaudación tributaria y hace aparecer a provincias muy fuertes como Guayas como que no tuvieran la suficiente capacidad para mantenerse. ¿Qué debemos cambiar? El concepto de Estado unitario y central contemplado en la actual Constitución para crear una nueva estructura, llámese esta autonomía, federalismo o Estado asociado, o debemos cambiar el sistema de conformación del gobierno centralista para dar paso a una descentralización profunda en la que cada provincia y ciudad puedan asumir mayores competencias en ciertas áreas. No. La situación no da para irnos por cambios cosméticos y cambiar la pintura de la casa centralista. Ha llegado el momento de enterrar este modelo que ya lleva casi 200 años y reemplazarlo por un modelo federal, una república de unión de pueblos confederados del Ecuador. Entonces sí, habrá la posibilidad de dejar atrás la crisis económica en que estamos sumidos y que se va a agravar en los próximos meses, porque hay que darle libertad a las localidades, a los gobiernos locales, hay que darle el poder para usar toda la riqueza y la creatividad que está presente en el país, pero que en este momento no se manifiesta porque hay una telaraña regulatoria, normativa, de una burocracia controladora que tiene que morir. Llegó la hora del Estado federal. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos es un país federal. Lo que tenemos es un conflicto muy fuerte entre la Casa Blanca, el presidente Trump, el gobernador Cuomo del estado de Nueva York y el alcalde de Blasio de la ciudad de Nueva York. Es un conflicto muy fuerte y aquí tenemos el alcalde y el gobernador que son del Partido Demócrata y el presidente que es del Partido Republicano. Aquí hay conflictos muy claros a 3 niveles. En el caso de los países unitarios, en América Latina nosotros tenemos problemas. En Colombia, por ejemplo, entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente Duque, entre el alcalde de Quito y el presidente Lenín Moreno, la alcaldesa de Guayaquil, el presidente Moreno. En el caso de Ecuador y en el caso de Colombia, que son países unitarios, no tenemos conflictos a nivel intermedio porque los consejos provinciales en el Ecuador y los departamentos en Colombia no son tan fuertes. En otras palabras, si nosotros hacemos un recorrido por estos casos que yo he presentado de América Latina, más los Estados Unidos y España, podemos ver que aquí el problema principalmente es de orden político y también, sin duda, de orden institucional. Yo creo que la crisis también nos ha mostrado la necesidad de fortalecer lo público, por un lado, pero por otro lado también de generar procesos de descentralización para que los municipios tengan mayor capacidad de producción de políticas sanitarias. Yo creo que debemos aprender de las experiencias negativas, así como la concentración de poder en la presidencia demostró ser peligrosa para la democracia, también lo es la concentración de poder en un solo nivel de gobierno, en este caso el gobierno central nacional, y esto es negativo para la armonía del país. Además, debemos mirar lo que pasa en otros países frente a esta crisis. Por ejemplo, Estados Unidos fracasó tremendamente con la investigación, producción y realización de las pruebas del COVID-19 por haber monopolizado en los Centros de Control de Enfermedades, que es un organismo nacional, esa función. Demoraron al resto de empresas e instituciones sin fines de lucro que querían y estaban dispuestas a colaborar con este esfuerzo, y encima las pruebas administradas por el Centro de Control de Enfermedades resultaron ser muy defectuosas. Por otro lado,
tenemos el ejemplo de Alemania, que permitió la participación del sector privado de entrada en la realización de pruebas. Alemania tiene un sistema sumamente descentralizado con 28 autoridades de salud distintas. Esto es, no hay un Ministerio de Salud Nacional, hay 28 distintas autoridades en cada Länder. Entonces estas autoridades, cada una de ellas estaba buscando quién podía hacer de manera más rápida y eficiente estas pruebas. Y ahora se destaca como uno de los países estrellas en el manejo de esta crisis. Esto permitió que las autoridades actúen de manera más ágil. De esta experiencia, no sé si deberíamos pasar a un modelo federalista, porque eso implicaría cambiar la Constitución, pero cualquier alcalde del país en representación de aquellos habitantes que se hayan sentido abandonados o mal atendidos por el gobierno central en los peores momentos, podría demandar las competencias de salud y seguridad social del gobierno central. Obviamente esto implicaría el traslado del gobierno nacional hacia los gobiernos locales de los activos y pasivos de dicho sistema y la capacidad recaudatoria independiente para financiar esos servicios públicos. En Loja, desde hace más de un siglo hemos sido partidarios de cambiar a un modelo federal de administración del Estado. La lejanía tan profunda que tiene Loja de los centros de poder hace que necesitemos urgentemente tener capacidad para recaudar nuestros impuestos, para administrar nuestros impuestos y, por supuesto, para colaborar también con el erario nacional. La propuesta debería ser la creación de una nueva república, de un nuevo modelo de república que, con una constitución unitaria profundamente autonómica, permita que las provincias se desarrollen de acuerdo al albedrío de sus ciudadanos. El país necesita establecer lo que llamaríamos una democracia de cercanías, una democracia donde la gente tenga mayor capacidad de decisión sobre el destino de sus recursos. Actualmente, ninguno de los ecuatorianos decidimos en qué se va a invertir el presupuesto general del Estado, en qué nos vamos a endeudar y para qué nos vamos a endeudar. Eso cambiaría en un modelo federal de administración pública. La Constitución vigente, aprobada por el pueblo en 2008, contempla una hoja de ruta hacia las regiones autónomas que debió concluirse en el año 2016. Sin embargo, la Asamblea, el gobierno anterior y los gobiernos locales postergaron ese cambio indefinidamente. ¿Por qué no retomar esa vía que ya está en la Constitución? No es práctico tomar la hoja de ruta trazada en la Constitución y hacer todo un peregrinaje para convertirse en región autónoma y manejar muy pocas competencias o muy poco importantes competencias. Es como que usted haga un recorrido de 400 kilómetros a pie para más de encontrar 2 ladrillos y un saco de cemento. Eso no le va a permitir construir una nueva casa para el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque las competencias más importantes en la Constitución siguen siendo exclusivas del gobierno central. Me refiero a educación, salud y lo que es sobre todo la política económica y el manejo de la cuenta única. Entonces, esa hoja de ruta está bien para los consultores. Probablemente ellos son los que redactaron esta hoja de ruta, porque hay gente que lucra con esto y le va y le canta cantos de sirena a los alcaldes, a los prefectos, haciéndole creer que hay que recorrer esta hoja de ruta y cobrando por los servicios. Pero esta hoja de ruta realmente no conduce a ninguna autonomía. Son las mismas competencias inocuas que el centralismo está dispuesto a soltar para mantener la calma en las provincias. A mí me parece que la propuesta constitucional era muy interesante porque ¿qué es lo que ocurre en el país? Nosotros tenemos un nivel de fragmentación muy fuerte en un territorio relativamente pequeño. Tenemos 221 cantones y tenemos 24 provincias. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la forma de organización del Estado en Europa, el nivel intermedio de gobierno tiene un peso muy significativo. Por ejemplo, en España, como hablábamos, las comunidades autonómicas. En Alemania, los Länders. Alemania es un país federal. En caso de Italia y de Francia, que son países unitarios, tenemos las regiones. En España, los ayuntamientos tienen un peso menor que las comunidades autonómicas. En Alemania, también los municipios un peso menor. Yo creo que este es uno de los problemas que existe en general en el país. A mí me parece que la salida de fortalecer las regiones como originalmente estaba planteada en la Constitución
puede ser una salida bastante interesante. El gobierno anterior algo empezó a trabajar con las 7 regiones que se establecieron, pero son regiones administrativas, no son político-administrativas. Y aquí hay un problema respecto a qué hacer con las provincias. En España, por ejemplo, las provincias tienen un peso francamente muy reducido. Son diputaciones en algunos casos o son circunscripciones electorales. A mí me parece que la salida esta de una propuesta autonómica alrededor de las regiones podría ser una salida interesante. La Constitución de 2008 contempla un sistema hiperpresidencialista, pero tiene una redacción que se presta para todo tipo de interpretaciones y es sumamente contradictoria en muchas de sus cláusulas. Aun cuando se da el caso de que hay artículos que parecieran invalidar la propuesta de centralizar el Sistema Nacional de Salud o aquel de la Seguridad Social o de permitirle a algún cantón del país asumir dichas competencias si así lo desea, siempre queda la vía de realizar una enmienda a dichos artículos por la vía de una consulta popular. Todas las provincias tienen mucho miedo de ser víctimas de un nuevo centralismo. El modelo propuesto por el gobierno anterior de regiones no prosperó porque ninguna provincia quería ceder su capacidad de administración de las cosas. El Oro no quería depender administrativamente de Loja, ni Loja quería depender administrativamente de Zamora. Cada provincia deseaba tener su propia autonomía. Por lo tanto, ese modelo no prosperó. El Oro, Zamora, Loja, ya hemos sido víctimas durante toda la vida republicana de un centralismo profundo y los ciudadanos de estas provincias, que son inmensas, Loja tiene más de 11.000 kilómetros cuadrados, necesitan tener capacidad para determinar su propio futuro, para construir su propio futuro. Hay que dejar que las regiones se vayan generando de manera autónoma, se vayan generando por intereses comunes, se vayan generando por culturas comunes, incluso por cuencas hidrográficas comunes, pero eso debería ser un proceso natural y no un proceso forzado desde el propio centralismo. ¿Cuáles son las competencias hoy en poder del gobierno central que usted traspasaría a los gobiernos provinciales o a los gobiernos municipales? A ver, hay 3 competencias fundamentales que deben de tener los gobiernos locales para que realmente merezcan el nombre de autónomos. La primera es normar, segundo recaudar y tercero gastar. Actualmente las normas se hacen básicamente las más importantes en la asamblea. Eso tiene que cambiar. En segundo lugar, recaudar, nuevamente, lo principal se hace por un SRI que se apropia literalmente hasta del dinero de los demás, de los municipios de Solca, y una vez que los traga no los devuelve. Entonces, sin eso no puede haber autonomía real. En verdad, cuando esto esté resuelto, cuando se le entregue las competencias, cuando los gobiernos locales las tengan, la posibilidad de normar, recaudar y gastar, entonces sí podrán asumir las competencias más importantes de toda gestión pública, que son pues la educación, la salud y la seguridad ciudadana. ¿Verdad? En realidad el problema debe ser planteado al revés. El gobierno local debe prevalecer en un Estado federal y estos gobiernos locales federales son los que deben reunirse y juntarse para decidir cuál es la parte que le van a entregar de competencias al gobierno central, entre las cuales estará pues obviamente el tema de las Fuerzas Armadas. Pero lo principal debe provenir del gobierno local, que es el que está más cercano a la ciudadanía y que es el que va a ser el motor del desarrollo después de la inmensa crisis que vamos a tener por esta pandemia COVID-19. Aquí, una de las cosas interesantes que tuvo la Constitución del 2008 fue efectivamente entrar en un proceso de descentralización. Ahí está, por ejemplo, el fortalecimiento justamente de las regiones y del fortalecimiento de competencias para los municipios. Pero ¿qué es lo que ocurrió en el 2010? Hubo un proceso de recentralización de algunas funciones y competencias. Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, el tema ambiental. A mí me parece que al menos esas competencias deberían ser descentralizadas. Y creo que en ese sentido los aparatos municipales, los gobiernos locales, deberían ser los depositarios fundamentales de este proceso. Ahora, eso no significa que estas competencias sean competencias exclusivas. Yo creo que ese es un error. Tendrían que ser competencias concurrentes y principalmente a los 3 niveles.
lo que hemos visto hoy día con la crisis sanitaria hace imprescindible y necesario tener articulación de los distintos niveles del Estado, claramente diferenciadas las competencias y atribuciones y las respectivas rectorías. Bueno, yo creo que sin duda hay que considerar, por ejemplo, descentralizar la regulación laboral, cosa que no está contemplada en la Constitución vigente como una competencia exclusiva del gobierno nacional, y tenemos muchos ejemplos de países federales con esta regulación descentralizada y mercados laborales muy eficientes. Por otro lado, también creo que se deberían descentralizar, dado el contexto y cómo quedó evidente la falencia del modelo actual, la competencia del Sistema Nacional de Salud y aquella de la Seguridad Social. Obviamente esto permitiría que cada localidad del país experimente con distintas soluciones. Esto nos permitiría a todos los ecuatorianos aprender de los aciertos y errores que seguramente se darán en algunos gobiernos locales, y podremos nosotros votar con los pies, yendo a aquellos lugares donde podamos obtener ese mix óptimo de servicios públicos a un nivel de tributación que estemos dispuestos a soportar. Los gobiernos provinciales deberían ser verdaderos gobiernos en los territorios de su jurisdicción. Por lo tanto, deberían tener competencias sobre todo lo que el gobierno hace, con excepción de las relaciones internacionales y con excepción de la defensa nacional. El resto de competencias prácticamente deberían pasar a cargo de los gobiernos provinciales y de los gobiernos locales. ¿Qué hace, por ejemplo, desde Quito pensándose en un currículo integrado donde no se toma en cuenta la historia de la localidad, como si los pueblos no tuvieran su propia historia, su propio pasado, sus propios retos hacia futuro? ¿Por qué se piensan los calendarios escolares solamente desde la realidad de quienes viven en la capital de la República? ¿Por qué los sistemas de salud tienen que ser administrados en lejanía, como que en las provincias no existiera gente capacitada para administrar sus propios sistemas de salud o para determinar el destino de sus recursos minerales? Todos los recursos del país se deciden desde Quito. Esa capacidad debería volver a los gobiernos locales y a los gobiernos provinciales. Fueron 4 propuestas inteligentes de 4 personas inteligentes. Difieren en el camino que hay que emprender hacia un nuevo Ecuador. En lo que no difieren es en que hay que emprender ese camino y hay que acabar con este modelo de país que está obsoleto y que más temprano que tarde va a estallar. Lamentablemente, eso no les importa a los que están en el círculo dominante de poder, ya sean del sector público o privado, porque viven de eso, de sacarle más dinero a la gente para mantener su estilo de vida. Yo también tengo algunas ideas que propongo para gastar menos como gobierno central y dar más competencias a los gobiernos locales, como eliminando algunos ministerios e instituciones y traspasar sus competencias a prefecturas y municipios. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo. ¿Qué beneficio le ha dado este ministerio a la mayoría de provincias y ciudades del Ecuador? Ninguno. Básicamente se ha dedicado a promover las Islas Galápagos y una que otra ciudad. Bien por ellos, pero cada una de las provincias y ciudades que no se beneficiaron, bien podrían promoverse por su cuenta internacionalmente mucho mejor de lo que puede hacer un burócrata desde su oficina. Para información de los televidentes, el Ministerio de Turismo tiene un presupuesto de $21 millones, de los cuales 11 millones se van en sueldos. El Ministerio del Ambiente. Es verdad que debe haber un grupo de personas que elabore una política nacional sobre protección de nuestro ambiente, pero para eso no se requiere un ministerio con un presupuesto de casi $50 millones, de los cuales 33 se van en sueldos. Para eso se requiere tan solo un pequeño organismo con no más de 5 personas, y la aplicación de las políticas deben ser entregadas a los gobiernos provinciales, que actualmente ya tienen algunas de esas competencias porque conocen su realidad ambiental. La protección de la Amazonía se realiza bajo parámetros diferentes a los de las Islas Galápagos o de los bosques secos de la costa. ¿Por qué?
porque nadie mejor que uno mismo para saber cómo proteger su ambiente. Un último ejemplo, vergonzoso. El Instituto de Patrimonio Cultural tiene un presupuesto de $5.600.000, de los cuales $4.200.000 se van en sueldo. Vuelvo a preguntar, ¿acaso cada ciudad no puede decidir lo mejor para su patrimonio? Por ejemplo, Manta tiene que darle decidiendo desde otra ciudad qué debe hacer con su patrimonio cultural. No, los mantenses mismos pueden decidir. Y así hay 2 o 3 ministerios más y algunas instituciones nacionales que pueden eliminarse y pasar sus competencias a los gobiernos locales. Es la única forma en que después de esta pandemia el Estado ecuatoriano pueda sobrevivir. La solución no está en quitarle más dinero a la gente, sino en gastar menos como Estado y dejar que la gente produzca. Pero eso será tema de nuestro próximo programa. ¿Qué hacer para evitar la quiebra del Ecuador? Ahora los dejo en compañía de Carlos Vera y su programa Verás. Que tengan muy buenas noches. Artículo 18. Con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten.